Abre tu Biblia en Primero de Samuel, capítulo 21, lo que acabamos de ver, actuado por Ariel. Qué bien lo hace, ¿verdad que sí? Lo hace increíble. Es la escena que estaremos viendo el día de hoy, Primero de Samuel, capítulo 21. Pero antes quisiera comenzar orando, ¿les parece? Señor, eres tan bueno, Señor. Gracias por tenernos el día de hoy aquí, Señor. Y gracias porque estamos reunidos para escuchar tu palabra, Señor, para conocerte, para conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que nos enseñes, Señor, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia, a fin de que seamos hombres, mujeres, preparados para toda buena obra, Señor. Tú tienes algo para nosotros durante esta semana, Señor, y te pedimos que tu palabra sea tan clara a nuestros corazones, a nuestra mente, la abracemos, la recibamos, Señor, la retengamos y podamos ver fruto en nuestra vida, Señor, de lo que tú quieres hablarnos y del poder de tu Espíritu en nosotros por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. David llega a la ciudad de Nob y es que viene huyendo. Si recordamos un poco hacia atrás, David está siendo perseguido por el rey Saúl. Y no es que David haya hecho algo malo en contra del rey Saúl, sino que el rey Saúl ha permitido que el orgullo, la envidia, la soberbia tome lugar en su corazón y comience a dirigir sus pasos. Ha buscado matar a David y ha tratado de utilizar a sus hijas, incluso a su hijo, para buscar la muerte de David. Pero no lo ha logrado. Incluso él mismo fue a buscar a David a la ciudad de Nayot y Dios lo detuvo tomando su vida por medio del Espíritu de Dios, tomando la vida de Saúl y terminó profetizando, incluso despojado de sus vestiduras reales delante de Dios. Dios ha estado protegiendo a David durante este tiempo. Y la semana pasada vimos cómo Jonatán todavía dudaba de que su padre quería matar a David, pero después de hacer un plan y ponerlo en práctica, se da cuenta y le queda muy claro, su padre Saúl, el rey, quiere matar a David y quiere acabar con David. Todo esto por la soberbia y el orgullo que hay en el corazón de Saúl, de no dejar el reino. Él le pertenece el reino. Pero ahora David está enfrentando todo esto solo. Estuvo con Samuel en Nayot y dejó ese lugar para comprobar si Saúl quería matarlo y ahora acaba de despedirse de Jonatán y después de haber llorado, después de despedirse de Jonatán, sale de ese lugar. Esto está en el último versículo del capítulo anterior, primero de Samuel, capítulo 21, verso 42, al final dice, y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Y ahora comienza a dar algunos pasos. Y el día de hoy nos vamos a dar cuenta que David es un simple mortal, como cualquiera de nosotros, que da un primer paso muy bien, bueno, correcto, pero después comienza a dejar su confianza en Dios para confiar en sí mismo, para confiar en él mismo. Y lo podemos ver ahí en este capítulo 21. El primer buen paso que dio, dice ahí, que fue, verso 1 de 1 de Samuel 21, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Después de que las puertas están cerradas para él, para ir con Samuel, para ir con Jonatán, incluso para regresar a su hogar, a su casa con Mical, él acude a este lugar, a Nob. Y Nob, veremos en el próximo capítulo, que es conocida como la ciudad de los sacerdotes. Y de los sacerdotes, las personas buscaban el consejo de Dios. Y ir con Ahimelech fue lo mejor que podía hacer. De hecho, la palabra Nob significa lugar alto, significa lugar alto, un lugar, es lo que significa Nob, lugar alto, es la ciudad de los sacerdotes. Y ahí está el lugar donde está el tabernáculo. Ahí veremos a Ahimelech repartiendo los panes sagrados a David y vemos también ahí a David tomando la espada de Goliat. Es el lugar donde está el tabernáculo. Es un buen paso, es un buen
momento para buscar al Señor y para confiar en el Señor y para buscar su consejo. Y creo que Dios conoce la situación de cada uno de nosotros y quizás no está buscándonos alguien para matarnos, pero las circunstancias a nuestro alrededor nos llevan a tomar ese paso, buscar a Dios, y es lo mejor que puedes hacer. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, uno de los versículos que aprendemos en Navegantes, dice: por nada estéis afanosos. No deben las circunstancias llevarnos al afán o llevarnos a la preocupación. Pablo le dice a los filipenses ahí en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, delante de quién tienen que ir. Y es delante de Dios. Con tus peticiones, tus ruegos y acciones de gracia, ve delante de Dios. Y dice Filipenses 4, verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Todo lo que sientes y todo lo que piensas será guardado en el Señor si no te afanas y vas delante de Dios. Y es un buen primer paso. Cuando estamos en una situación difícil, ir delante del Señor. Pero hemos dicho otras ocasiones, cuando hemos hablado de la oración, que el momento más importante de la oración, ¿cuál es el momento más importante? ¿Será el comenzar alabando? ¿Será la petición? No. Uno de estos hombres de Dios que escribieron acerca de esto años atrás, él dice, el momento más importante de la oración es cuando los minutos después de que terminas y dices amén. ¿Qué es lo que vas a hacer después de ir delante de Dios? ¿Qué decisión vas a tomar después de acercarte a Dios con tu petición? Porque eso va a marcar si mi oración fue con fe, si realmente estoy confiando en Dios o si voy a buscar confiar en otra cosa para resolver el asunto en el que estoy. Y David, sí, se acerca a Nob, se acerca al sacerdote Ahimelech, pero ¿qué es lo que hace? Bueno, dice ahí en el verso 1 de 1 de Samuel 21 que al ver a David solo, el sacerdote Ahimelech se preocupa. Y es que David para este momento es famoso, y no solamente famoso, está a cargo es un general dentro de los ejércitos del rey Saúl. Por lo tanto, y siendo también el yerno de Saúl, viajaba con toda una comitiva real, pero ahora viene solo, y Ahimelech se sorprende y le pregunta, ¿cómo es que viene solo? Y David le dice en el verso 2, 1 de Samuel 21, verso 2, respondió David al sacerdote Ahimelech, le dijo, el rey me encomendó un asunto, y el rey me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados, por eso no están aquí conmigo, un lugar, un cierto lugar, para que me encuentren en ese lugar. ¿Qué está haciendo David? ¿En realidad el rey le encomendó algo? No. En realidad el rey no le ha encomendado nada, no le dijo que fuera por algún asunto. Pero David elabora la mentira e incluso dice, el rey me dijo que el asunto al que me envió no se lo diga a nadie. Ah, mira, no, una mentira. David está mintiendo. Otro versículo que aprendemos en Navegantes es Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es precisamente lo contrario lo que David está haciendo. No está confiando en Dios y se está apoyando en su propia inteligencia, en lo que cree que sería lo mejor en esos momentos. Una mentira. Y la mentira no es otra cosa, sino una muestra de que estoy confiando más en el plan que yo tengo a confiar en el plan de Dios. Entonces de repente él dice, el rey me encomendó un asunto y no quiere que nadie sepa qué es lo que me encomendó. Y lo que David está haciendo es una mentira que va creciendo. Más adelante le va a decir, el asunto que me encomendó fue muy apremiante y por eso no tomé ningún arma, ningún arco, ninguna flecha, ninguna lanza. Fue muy apremiante. ¿Eso es verdad? Pues no. Si ni siquiera le pidió un asunto que fuera apremiante, también sigue siendo una mentira. Apremiante si estaba Saúl, para matar a David, ¿no?
pero no para pedirle algo, ningún asunto que le haya pedido. David está creciendo en esa mentira. Y sé que la pregunta surge, ¿por qué no le dijo la verdad? ¿Por qué no llegó directamente con Ahimelech y le dice, Ahimelech, no sé qué está pasando? No entiendo por qué Saúl me está persiguiendo para matarme. O sea, el capítulo anterior se atrevió a decirle a Jonatán, yo no he hecho nada malo contra tu padre para que me busque, para matarme. Y pudo con Ahimelech llegar y decirle esas palabras. Soy inocente, no le he hecho nada, pero él está empeñado en matarme. Es más, hasta trató de matar a su hijo pensando que estaba asociado conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué dice Dios? ¿Puedes buscar a Dios por mí para saber cuál es lo que Él quiere que yo haga? Pero no, lo que hace es mentir. Confía en su historia inventada más que en el consejo que el sacerdote Ahimelech le puede dar. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 9. Pablo le escribe a los colosenses y le escribe a personas creyentes, ¿no? Porque estamos viendo a David mintiendo y dices, ok, ¿no? Pero yo sé que eso no pasa entre los semillosos. Ah, caray. ¿Esa risa fue de nervios? ¿O de qué? No, nos damos cuenta que David es mortal, David es una persona real. Y hay ocasiones en que nosotros pensamos que una mentira podría ser mejor que decir la verdad. Incluso nos lavamos el coco diciendo, es que si supiera la verdad le va a doler, mejor le digo una mentira. ¿No? Pero mira lo que dice Pablo a los colosenses, a aquellos que ya habían creído en el Señor, aquellos que ya habían depositado su fe en el Señor. Les dice en el verso 9 así, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, dice en el verso 12, vístete como escogido de Dios, santo y amado. Pablo le dice a los creyentes, la mentira es parte de ese viejo hombre y de sus hechos. Y lo que tú tienes que hacer es despojarte de ese viejo hombre y revestirte del nuevo. Que te vistas como escogido de Dios, santo y amado de Dios. La mentira no encaja en esta nueva vida en Cristo. La mentira no es otra cosa sino una muestra de no estoy confiando en ti, Dios, no estoy confiando en ti, Dios, estoy confiando en mí. Y yo me voy a salir o me voy a sacar de este problema. Yo voy a encontrar la salida. Pero eso es lo que hacía el viejo hombre. ¿No te acuerdas de ese tiempo? Nos encantaba, mentir. Y comenzábamos con una mentira pequeña y la comenzábamos a elaborar. Cuando nos cachaban en la mentira, ¿qué hacíamos para salir de una mentira? Pues otra mentira, un poco más grande, ¿no? Y la elaborábamos un poco más hasta que de repente, ¡boom!, se daban cuenta. ¿Qué sucedía? Rompíamos nuestras relaciones que teníamos por años se rompieron por nuestras mentiras. Eso es del hombre pecador. Y el hombre pecador no tiene otra cosa que hacer. No confía en Dios y confía en sí mismo. Y piensa que su plan es mejor. La mentira encaja con el viejo hombre, pero no con el nuevo hombre. Y lo que debemos de hacer es revestirnos del nuevo hombre. Vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Es más, Pablo le dice a los de Éfeso, en Efesios capítulo 4, verso 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué es lo que debemos de hablar? Hablar verdad, no hablar la mentira. La mentira hay que desecharla y hablar verdad. Y si hemos confiado en el Señor, escucha bien, si hemos confiado en el Señor algo tan importante como nuestra vida eterna, ¿no es así? Si hemos confiado nuestra salvación en su sacrificio, ¿por qué no confiar en Él en las circunstancias en las que estoy viviendo? Ahora hay un momento en el que Jesús habla con algunos hombres con los que está discutiendo, fariseos. Y de repente Él les dice y los identifica y les dice, ustedes son iguales que su padre,
y su padre es el diablo. Y dices, órale, ¿Jesús se atrevía a decir eso? Claro que se atrevía a decir eso. Y les dijo eso, ustedes son iguales a su padre el diablo, porque dice, él es homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. No solamente estamos confiando en nosotros mismos, estamos haciendo una sociedad, adivina con quién, con aquel que es padre de mentira, aquel que es mentiroso, aquel que es un homicida, con el diablo mismo. La mentira es una muestra de que David está confiando más en el plan que tiene que confiar realmente en Dios. Y podríamos seguir elaborando esto más. ¿Por qué? Porque de repente dices, bueno, Fermín, es que una mentira piadosa, pues bueno, se vale de vez en cuando. Pero mentira piadosa, o sea, de hecho el mismo término es un desastre. Piedad significa agradar a Dios. ¿Habrá una mentira que le agrade a Dios? No. Bueno, Fermín, es una mentirita, es más una mentirititita. Pero ya sabemos que una mentirita se hace mentira y luego se hace una gran mentira. Y las consecuencias son terribles. Precisamente en esta escena, cuando David llega y no dice la verdad, lo que hace es decir una mentira, trae consecuencias terribles. ¿Viste en la pequeña representación de Ariel que hizo? Cómo de repente apareció un hombre, ¿no?, que solamente volteó así y vio. Bueno, ahorita lo vamos a conocer. Es un hombre llamado Doeg, que estaba en ese lugar. Y sí, las mentiras siempre nos alcanzan, nuestro pecado nos alcanza. Y Doeg está ahí, va con el chisme con Saúl. Pues el problema es Doeg. ¿Qué fue con el chisme? No, el problema es David, con su mentira. Porque cuando Doeg va con Saúl, Saúl se enfurece, va a la ciudad de los sacerdotes, a Nob, y le pide a Doeg, mata a todos los sacerdotes. Y termina matando a 85 sacerdotes con sus familias, mujeres, niños e incluso los animales que había en esta ciudad. El hombre es un hombre sanguinario. Y David termina diciendo, cuando se entera que mató a todos los sacerdotes, menos a uno, que es Abiatar, que va a buscar a David y que le informa de esto, dice, esto es mi culpa. Ahí lo dice en 1 de Samuel, capítulo 22, en el versículo 22. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Las mentiras traen consecuencias. Puedes endulzarla muy bien, pero al final será demasiado amargo. David está confiando en sí mismo. Ha dejado su confianza en Dios para confiar en su mentira y para confiar en sí mismo. Pero ahí en medio de esto, en el verso 3 dice que David tiene una necesidad. Tiene hambre, necesita comida y le pide alimento a Ahimelech. Y Ahimelech le dice, no tengo pan común, tengo pan sagrado. Y el pan sagrado era el pan que se ponía delante de la presencia de Dios en el tabernáculo. Y era un pan que se cambiaba cada semana. Representaba la comunión con Dios. Representaba el sentarte a la mesa con Dios. Era algo así. Representaba la comunión que tenía el pueblo con Dios. Y se ponían 12 panes que representaban cada una de las tribus. Y cuando David le pide pan, él le dice, no tengo pan común, solamente tengo pan sagrado, pero se lo daré a tus criados si se han guardado a lo menos de mujeres. Y es que en Levítico hay una ley de cómo puedes estar impuro si tienes relaciones sexuales con una mujer y vas a presentar algún sacrificio. Lo único que tienes que hacer es purificarte antes de celebrar el sacrificio o estar en comunión con Dios. Pero David le responde y le dice, bueno, nosotros, ni yo ni los chicos han estado con mujeres, ¿no? Y dice, pues eso sí lo dijo en verdad, porque pues ir a su casa no podía, ¿no? Y estaba huyendo y corriendo por todos lados, eso era verdad, ¿no? Y entonces le entrega ese pan para comer. Y es un pan que recuerda la comunión con Dios. Pero a David me encanta cómo incluso en esto es como si Dios dijera, ¿te acuerdas?
mi comunión contigo, pero pareciera que David no lo alcanza a ver. Toma esos panes, ¿no? y le pide otra cosa, ¿no? Y ahorita veremos qué cosa es. En Marcos capítulo 2, Jesús habla de este momento. En Marcos capítulo 2, Jesús está una vez más hablando con los fariseos porque los ven, los fariseos, a él y a sus discípulos, arrancando espigas en el día de reposo. Y el día de reposo Dios lo había diseñado para que el pueblo pasara tiempo con Dios y no trabajara. Pero de repente estos que son religiosos preguntan, ¿qué es trabajar? Hagamos una lista de cuáles son los trabajos que no se deben de hacer en el día de reposo. Y eso no viene en la Biblia, pero ellos lo añadieron. Y entre esas cosas, cosechar no se puede hacer. Cosechar es un trabajo y no puedes cosechar el día de reposo. Pero los fariseos ven que ellos arrancan espigas y interpretan, están trabajando. ¿Pero para qué estaban arrancando espigas los discípulos? Simplemente porque tenían hambre, nada más. No estaban trabajando. Y Jesús les recuerda esta escena. Ahí en Marcos 2, verso 25 les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y entonces Jesús les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué me está diciendo Jesús en esta porción? Bueno, primero me está diciendo que la historia que estoy leyendo en 1 de Samuel es real. Es cierto, David estuvo ahí y tuvo necesidad, y Abiatar le dio el pan de la proposición. Pero también Jesús nos está relacionando este pasaje con él mismo. Y David se va a convertir en el receptor de esta promesa: de ti vendrá el Mesías. Y Jesús es ese Mesías. Y aquí me está mostrando Jesús, delante de ustedes está alguien que es más grande que David, el Hijo del Hombre. Pero también me encanta el verso 27. Y como dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No al revés, no el hombre por causa del día de reposo. Y lo que habían hecho era mover por encima el día de reposo que el hombre. Y entonces el hombre tenía que atenerse a todas estas regulaciones nuevas. Pero no es así, Jesús dice. Jesús dice, el día de reposo fue por causa del hombre, para que el hombre pasara tiempo con Dios, con el Señor, meditando en Él, estando con Él. Bueno, regresando a nuestra historia. 1 de Samuel, capítulo 21. Nos damos cuenta que esta historia es real, que esto sucedió, Jesús lo confirma. Y David toma esos panes de la proposición. Y entonces dice en el verso 7, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y este personaje es muy interesante. Doeg significa ansioso, significa que causa temor. Y como ya dijimos, él se convertirá en este hombre sanguinario que terminó con la vida de todas las personas de esta ciudad y de los animales de esta ciudad. Sin duda es un hombre que causa temor. Y David le va a dedicar un salmo. Me encanta, ¿no? Porque si David es rapero y hace rimas, pues le dedicó una canción a alguien, ¿no? Y eso está padre. Y la veremos la próxima semana. Veremos qué es lo que le escribe David a Dios acerca de este hombre, acerca de Doeg. Pero Doeg dice aquí estaba delante de Jehová. Y no nos dice qué estaba haciendo detenido delante de Jehová. Solamente me dice que estaba ahí. Lo interesante es que es un edomita. Y un edomita viene de la familia de Saúl. Y los edomitas siempre estuvieron en contra de Israel. Y aquí está un edomita escuchando, viendo. Y será él el que vaya y avise a Saúl y vaya con el chisme. Y entonces dice David, verso 8. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala.
porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. En este pequeño diálogo puedo alcanzar a ver que David sabe que esa espada está ahí. O sea, si alguien llevó esa espada ahí, ¿quién iba a ser? David. Y de repente lo ves así como, ¿que no era más fácil decirle, oye, te traje la vez pasada la espada de Goliat, ¿me la pasas? Sino él sigue con su mentira, elaborando la mentira, es que no pude agarrar nada, ¿no? Lo que me pidió Saúl era para salir inmediatamente y no tuve oportunidad de agarrar ningún arma. Oye, ¿no tendrás por ahí una espadita chiquita, bonita, ¿no? Y Ahimelech le recuerda, bueno, es la espada de Goliat, ¿no? Al que tú venciste en el valle de Ela. Puedes tomarla, ahí está, envuelta, ¿no? Y David, ¿ves lo que dice? Ninguna como ella, dámela. Y dices, órale David, no te conocí así. Porque David no está confiando de la misma manera que cuando enfrentó a Goliat, sino ahora está poniendo su confianza en la espada de Goliat. Porque cuando venció a Goliat, no lo venció con la espada. ¿Con qué lo venció? Con una piedra y una honda. Pero incluso cuando vimos esa historia, David no estaba confiando en su habilidad, no estaba confiando en la piedra. ¿En quién estaba confiando? En Dios. O sea, de hecho, cuando Goliat le dice, ¿qué? ¿Soy un perro para que vengas con un palo? ¿No? Porque iba con el palo de pastor, ¿no? Y David le dice, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que tú has desafiado, ¿no? Y le dice, ahorita que acabe contigo, toda la congregación sabrá que hay Dios en Israel y que Dios no necesita de lanza o de espada, sino que de Dios es la batalla. En ese entonces estaba confiando en el Señor, ahora está confiando en su victoria pasada. David está volteando al pasado y está confiando en esa victoria que según él obtuvo, ¿no? Pero ahora, pero nos damos cuenta que fue Dios. No es que David esté regresando a su fe y otra vez, una vez más, creo que esta espada es una vez más Dios diciéndole, ¿te acuerdas que yo lo hice? Pero David no lo alcanza a ver. ¿No? Ninguna como ella, dámela. ¿En serio? Y su fe parece que no es el mismo. No es el mismo que peleó contra Goliat. Es más, ¿te acuerdas del tamaño de Goliat? Medía cerca de 3 metros. Dijimos que su coraza pesaba cerca de 50 kilos. Dijimos incluso que la lanza, dice el texto, pesaba la punta de la lanza 7 kilos. Imagínate cuánto pesaría esa espada. De hecho, jugando dijimos cuando venció al gigante, ¿te acuerdas? Que David así como que levantó la espada y se le cayó y acabó con la cabeza de Goliat. Solo con el peso de la espada. O sea, no solamente agarrar la espada de Goliat me muestra que David no está confiando en el Señor, sino que está confiando en esa espada, sino también vemos que es algo ridículo. Tomar la espada de Goliat es algo ridículo. O sea, si David se puso el armamento, la ropa de Saúl y no le quedó, ¿te acuerdas? O sea, ¿le quedaría bien esa espada? No. Era muy grande, muy pesada. Si se la ponía en el cinto, arrastraba por todos lados. ¿Te imaginas lo ridículo que es ir arrastrando una espada porque no puedes cargarla? Ahora, ir arrastrándola y dejando un rastro. Saúl, aquí voy, ¿no? Puedes seguir la línea. Llevo la espada de Goliat. David no está confiando en Dios. Está confiando en su victoria pasada. Y es ridículo lo que está haciendo, pero aún se pone aún más ridículo. ¿No? Porque me dice en 1 Samuel, capítulo 21, verso 10, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora, me llama la atención esta frase, huyó de la presencia de Saúl. Hay una gran diferencia entre huir de la presencia de Saúl a acudir a la presencia de Dios. ¿Se entiende la diferencia? David lo que debió de haber hecho es ir y refugiarse en Dios, ir a la presencia de Dios.
Cuando estuvo en Nayot, la presencia de Dios hizo que Saúl no lo tocara. Pero David lo único que hace es temer a Saúl y huir de su presencia. Y mientras va huyendo, ¿hacia dónde se dirige? Dice, a Aquis, rey de Gat. Ahora, ¿qué es Gat? Gat es una ciudad. Y cuando se nos presentó Goliat, en 1 de Samuel 17, verso 4, dice que ese paladín de los filisteos, Goliat, era, adivina de dónde, de Gat. Entonces va con la espada de Goliat al pueblo de Goliat, al que David derrotó. ¿Entiendes la locura de todo esto? Cuando comienzas con una mentira, cuando comienzas a confiar en ti mismo, vas a terminar confiando en tus victorias pasadas y vas a terminar confiando en el enemigo. Y eso es lo que David está haciendo, confiando en el enemigo. Él piensa, esta es una buena idea. ¿Dónde Saúl nunca me va a buscar? Pues con los filisteos. No se atrevió a luchar contra Goliat, ¿no? Yo soy el que ha estado venciendo a los filisteos. Ese es un buen lugar. Y de repente hacemos lo mismo nosotros. Confiamos más en lo que todo mundo hace en vez de confiar en lo que Dios quiere que yo haga. Y nuestra lógica es así. ¿Sabes? Todo el mundo lo hace y le va bien. Mira, hasta parece que Dios lo prospera, ¿no? Lo único que le falta es ser cristiano. Es lo único que le falta. Pero mira para los negocios qué bueno es. Y comenzamos a seguir ese ejemplo, aún sabiendo que no es algo que le agrade a Dios. Y confiamos en las estrategias del mundo, en las estrategias que el psicólogo me dice en vez de la palabra de Dios, en las estrategias de, bueno, ¿no? Mi papá sí me educó, total, pues no salí tan mal, ¿no? No salí tan mal, ¿no? Todo con 1000 traumas, pero no salí tan mal, ¿no? Confiemos en el Señor. No confiemos en lo que el mundo nos ofrece, en lo que a todo mundo le funciona. Y David está haciendo eso. Va ahí a Aquis con el rey de Gat, ¿y qué sucede? Pues los siervos de Aquis le dicen, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y son los siervos de Aquis los que en esta escena se dan cuenta, esto no es lógico. Que David esté en el pueblo de Gat no es lógico. Y David ni siquiera lo está viendo, porque no están sus ojos puestos en el Señor, porque no está confiando en Dios. Y nos sucede. Hacemos las cosas como el mundo las hace. Estamos en un lugar donde no deberíamos de estar, haciendo lo que no debemos de hacer. Y son los no creyentes los que nos voltean y nos dicen, ¿no eres tú cristiano? Y tú, sí. ¿Y por qué estás haciendo esto? Y es así. Los siervos del rey de Aquis es los que le dicen a David, ¿y qué estás haciendo aquí? Esto es extraño. Ahora, el hecho de que supieran la canción me hace ver que el éxito de la canción no fue local, fue internacional, ¿no? La canción fue conocida hasta fuera del territorio de Israel y tenía que ver con los filisteos. Dijimos que al matar a Goliat era como si hubiera matado a 10,000. Y la canción era conocida y entonces David escucha esas palabras y mira lo que dice el verso 12. David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. ¿De quién? De Aquis, rey de Gat. Oh, tiene temor al hombre. ¿Sabes? Es que todo comenzó ahí. En el momento en que yo decido mentir, no estoy teniendo el temor de Dios en mi vida. Estoy temiendo al hombre, pero no estoy temiendo a Dios. Y David fue llevado del temor de Dios a temer a Saúl y ahora a tener gran temor de Aquis, rey de Gat. Y todo comenzó ahí. Ahora me doy cuenta por qué David no tomó decisiones sabias. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Cómo podría esperar que David tomara
buenas decisiones o decisiones sabias si vemos desde el principio que no temió a Dios, no tenía el temor de Dios, sino el temor del hombre era lo que estaba actuando en él. Ahora dice claramente la palabra, el temor del hombre pone lazo y ahora está enlazado, ahora está rodeado, ahora tiene a todos estos siervos del rey de Aquis tomándolo y arrastrándolo hasta la presencia del mismo rey. ¿Querías venir a refugiarte con el rey? Te voy a poner delante del rey. Y David entonces se da cuenta de lo que está haciendo. El miedo a Saúl y el miedo a Aquis lo ha llevado a hacer cosas impensables y terribles. Dejó su confianza en Dios para confiar en sí mismo, para confiar en sus victorias pasadas, para confiar en el enemigo, pensando que eso era un buen refugio. Y entonces David escribe un salmo. ¿No te encanta que David escribía salmos? Dijimos hace unos momentos que la próxima semana veremos el salmo donde le habla a Dios acerca de Doeg. Pero ahorita, justo en este momento, mientras está siendo llevado por los siervos de Aquis, él expresa lo que siente en el Salmo 56. Acompáñame al Salmo 56. Salmo 56. Lo escribe David justo en este momento. Lo dice ahí al principio. Dice ahí, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y es este momento. Lo arrestaron, lo tomaron, lo llevaban hacia la presencia del rey Aquis. Cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y mira lo que dice en los primeros 3 versículos. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. No está solamente describiendo a Saúl, está describiendo a aquellos hombres que lo están llevando. Pero de repente dice en el verso, me encanta lo que comienza diciendo, ten misericordia de mí. Y eso es lo que necesitaba David en ese momento, misericordia de Dios. Ten misericordia de mí. No me des lo que merezco, porque lo que merezco sería ¿qué? Has actuado como un loco. Has actuado en tu locura, has confiado en ti mismo. Ahora sal tú solito a ver. Es lo que se merecía, pero David está pidiendo misericordia a Dios. Y dice en el verso 3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y nos damos cuenta, David está dejando de confiar en sí mismo, dejando de confiar en sus victorias pasadas, dejando de confiar en el enemigo y está volviendo su confianza a Dios. En el día que temo, Dios, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. ¿Qué dice? No temeré. ¿A quién temía? A Saúl y a Aquis. Pero en el momento en que su confianza está ahora puesta en Dios, no temeré. No temeré. ¿Sabes? Hay momentos en que pensamos, ¿sabes? En esta situación, mentir sí sería una buena idea. O sea, estoy en una situación de vida o muerte. O sea, Saúl me viene persiguiendo para matarme. Es una circunstancia de vida o muerte. La mentira sería algo bueno en este momento. Pero ¿sabes? Es Dios el que tiene las llaves de la muerte, dice en Apocalipsis. Es Dios el que tiene en sus manos la vida de todo ser viviente. Dios está en control de toda la situación. Y Dios lo que ha hecho con David es, lo escogió, lo ungió como rey, pero aún no es rey. Pero lo ungió como ¿qué? Como rey. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios lo va a cuidar hasta que sea rey. Esa es su palabra. Pero David confió más en él y ahora está cambiando su confianza. Yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En los versos 5 al 7 describe al enemigo y luego dice en el verso 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? David había llorado y en ese momento está derramando sus lágrimas. Ha reconocido que es una locura lo que ha hecho. Mira lo que dice el verso 9, ¿será
luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Y dices, ¿qué no se dio cuenta antes? Es que no, cuando Saúl vino a buscarlo y no pudo hacer nada contra él, ¿no se dio cuenta que Dios es por mí? Sí, pero ha desviado su mirada de Dios y la ha puesto en sí mismo. Pero ahora llega el momento en que dice, ahora sé, Dios está por mí. En el verso 10 dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Una vez más, por segunda ocasión repite esto, la palabra de Dios, su confianza en Dios, y ahora sabe que nada puede hacerle el hombre. Tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero te lo voy a contar. Hace 8 años atrás, mi esposa y yo estábamos en un centro comercial. Llegamos al centro comercial, mi esposa estaba buscando algo, yo le dije voy a ver otras cosas, me separé de mi esposa y estaba en ese lugar y de repente sucedió algo que no sabía que estaba pasando, pero estaba sucediendo en mi cuerpo. Empecé a sentirme mal y empecé a darme cuenta que no sabía qué estaba haciendo ahí ni cómo había llegado a ese lugar. Se me fue la memoria en un momento. No sabía ni cómo había llegado ahí, ni qué estaba haciendo ahí. Y de repente vi a mi esposa a lo lejos, gracias a Dios la reconozco y le digo, ven, me siento en un sillón y le digo, ¿qué estamos haciendo aquí? No sé qué estamos haciendo aquí, ¿cómo llegamos aquí? Y ella se comienza a asustar, ¿no? Yo me comienzo a asustar demasiado, ¿no? Yo estudié medicina y si no hay algo funcionando en tu cabeza, ¿no? Yo pensé y dije, me está dando un infarto cerebral. O sea, hay una parte de mi cerebro que no está recibiendo oxígeno y no puede absorber la información de inmediata, de este momento. Y agarra el carro, agarra una calle conocida y yo volteo y veo y digo, ¿por qué vas por aquí? Y dice, pues es por aquí por donde tenemos que ir. Y yo, no, nunca hemos ido por aquí. Llegamos al hospital, recuerdo que llegamos a ese hospital, a la sala de urgencias, había estado ahí varias veces, mis 3 hijas nacieron en ese lugar y estoy sentado ahí y no reconozco el lugar. Y me empiezo a angustiar, a llenar de temor. Empiezo a preguntar, ¿qué está pasando conmigo? Y decidí una cosa, abrir la Biblia y leerla. Dije, voy a leer esto, no voy a enfocarme en lo que está sucediendo, voy a leer. Y llegué a este versículo. Esto sé, que Dios está por mí. Y en ese momento encontré descanso. Le dije a Dios, Señor, no sé muchas cosas, no sé cómo llegué a ese lugar, no sé qué me está pasando, no sé qué está pasando en mi cerebro, pero esto sí sé, que tú estás por mí. Entré a urgencias, me hicieron exámenes, estuve varias horas ahí, no encontraron nada, ¿no? Lo único que me dijeron, tu diagnóstico es amnesia temporal parcial. Y yo, ok, ¿y me va a volver a pasar? No sé. Y si te vuelve a suceder, se te va a olvidar seguro. Así. Pero en ese momento supe, Dios está por mí. Yo no sé en qué circunstancias estés. Y yo no sé si esto que hemos estado estudiando es una descripción de las decisiones que has tomado. ¿Has mentido? ¿Has confiado en otros? ¿Has confiado en ti mismo? Y quizás este es el momento de darte cuenta, Dios está por ti. Es el momento en que digas como David, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Regresemos a nuestra historia. David escribe este salmo justo en este momento, ¿no? Describe lo que siente en ese momento y entonces llega a la presencia del rey de Gat. En el verso 13 dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Me encanta, ¿verdad? ¿Acaso me faltan locos?
para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces dice, ya tengo suficientes locos, ¿para qué quiero otro? Y si viste la escena que actuó, Ariel precisamente hizo esto. Después de orar, ¿no? Es como si Dios le hubiera dicho, sabes, hasta este momento has actuado como un loco, bueno, es el momento de que lo hagas realmente. Ha sido una locura que confíes en ti, ha sido una locura que confíes en tus victorias pasadas y cargues esa espada de Goliat. Es una locura que estés en este lugar. Pues ahora finge estar loco. Y no hay otra cosa más humillante para un hombre en ese tiempo que dejar correr la baba, la saliva sobre su barba. La barba era algo digno de un hombre. Era algo que daba dignidad, y dejar correr saliva era humillante. Y David lo está haciendo delante del rey de Aquis. Y pienso en una cosa, David se está humillando en ese lugar. Y Dios lo saca de ahí. Entonces realmente no sé si Dios le dijo, pues has estado actuando como un loco, actúa como loco ahora, pero sí sé que al fingirse loco, Dios lo sacó de ahí. Dios lo libró. Y David escribe otro salmo. ¿Quieres leerlo? Acompáñame al Salmo 34. En el Salmo 34 está precisamente ese momento. El Salmo 34 comienza diciendo así, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Abimelech no es otra cosa sino el título del rey de los filisteos. Por eso dice aquí Abimelech, así como Faraón era el rey de los egipcios. Y dice en el verso 1, bendeciré a Jehová, ¿cada cuándo dice? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿en dónde? En mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David comienza el salmo con una explosión de alabanza y dice, alabemos al Señor, Dios es grande. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí lo dice, verso 4. Busqué a Jehová y ¿qué pasó? Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y ¿qué pasó? Y le oyó Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David entonces explica lo que ha sucedido. Vine al Señor y él me oyó. ¿No es maravilloso eso? Saber que si tú vienes a él, él te escucha. Y si depositas tu confianza en él, él te libra. Qué locura es ir y correr al enemigo a buscar un refugio, cuando puedes venir al Señor y ser salvo. Y David está viniendo al Señor. Busqué a Jehová, él me oyó, me libró. Me encanta que dice de todos mis temores y de todas sus, dice, angustias. Él me libró de temor, él me libró de angustia. Él me libró de aquello que me tenía enlazado y encerrado. ¿No es increíble? Me encanta el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le, ¿qué dice? Temen. Por eso ya no teme, porque ahora teme al Señor. Y me imagino esto, cómo David puede con esta imagen representar lo que pasó con él. Rodeado de siervos de Aquis, se finge el loco y es como si Dios lo escondiera y lo rodeara y lo defendiera. Y entonces dicen, úchale, saquen este loco, ¿para qué lo quiero aquí? Y se va y abre, y se abre el camino y sale de la ciudad de Gad y está libre. Es porque Dios ha acampado alrededor de su siervo que teme a él y lo defendió. Ahora nos dice David a todos nosotros esto. Gustad y ved que es bueno de Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Pues ahora ya entiendo por qué no soy feliz. Así, porque estoy todo angustiado y todo temeroso. He estado confiando en mí mismo. Pero si confío en él, ¿qué dice aquí? Seré dichoso.
Más dice el verso 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Verso 10 dice al final, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué le faltaba a David? Quizás a David le faltaba coraje, le faltaba decir la verdad, a David le faltaba alimento, le faltaba armas, le faltaba un lugar donde refugiarse. Pero todo esto lo hubiera recibido ¿de quién? Del Señor. En Colosenses capítulo 3. Los primeros 3 versículos son maravillosos. Son de los versos que más me gustan en la Biblia. Dice, si ya moriste en Él, si ya estás muerto en Cristo, o más bien, ya que estás muerto en Cristo, dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, pon tu mirada arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Y luego de repente dice esto. Vamos a leerlo. Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la realidad. David ya tenía un refugio. Tú y yo ya tenemos un refugio. Si hemos muerto en Cristo, entonces nuestra vida está escondida en Él. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Pero necesito poner mi mira en Él. Necesito poner mis ojos en Él. Necesito depositar mi confianza en Él. Mira lo que dice en el verso 11 al 14. Y aquí nos da otra instrucción David, pero también se proyecta. Checa. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea? Ahora dice, el temor de Jehová os enseñaré. Qué bueno sería aprender el temor de Dios, ¿verdad? Porque es el principio de la sabiduría. Tomaríamos decisiones sabias. Verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ok, voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Hay aquí algún hombre o mujer que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Sí, claro. Aquí hay muchos hombres y mujeres que desean esto. Bueno, escucha el consejo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Te digo que se proyecta David. Porque ¿qué fue lo que lo metió en las fauces del enemigo? Su boca, sus mentiras, su engaño. Y David nos dice claramente lo mismo que Pablo dice, no mentáis los unos a los otros. Despojándote del viejo hombre, vístete como escogido de Dios, santo y amado. Eso es lo que debemos de hacer. Apártate del mal, haz el bien. Me encanta esta frase, busca la paz y síguela. Y la Biblia me dice, ¿quién es nuestra paz? Es Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. Busca al Señor y síguelo. Otra vez, las circunstancias de David son muy claras en la escena. Tus circunstancias, tú las conoces. Y podrías decir, es que, ok, entiendo que David estaban buscando para matarlo, pero lo que yo siento es real. Lo que yo siento es terrible. El lugar donde estoy es terrible. Y tú me dices que busque a Jesús y lo siga. ¿Qué sabe Jesús de sufrir? ¿Qué sabe Jesús de pasarla mal? ¿Qué sabe Jesús de la angustia? La respuesta es, Él sabe lo que es la angustia. Es más, le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte en un momento. Previo a ser arrestado en el Monte de los Olivos, Jesús oró y la angustia lo había tomado tanto que dice que sudaba gotas de sangre. Y vino con su padre y le dijo, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue con sus discípulos, los halló durmiendo y regresó e hizo la misma oración. Y regresó con sus discípulos, los halló durmiendo y regresó e hizo la misma oración. Busca la paz y síguela. Y si encuentras
Y si te encuentras con el Señor Jesús y comienzas a seguirlo, te darás cuenta que Él ha dejado pisadas para que tú las sigas. Y te darás cuenta que Él conoce la angustia, conoce el abandono, conoce lo que se siente. Imagínate a Jesús en la cruz, escuchando a aquellos que se burlaban de Él y diciéndole, si eres el Cristo, sálvate y creemos en ti. Pero no nada más Él está consciente de lo que dicen las personas, sino de los demonios y las potestades que están frente a su cara, riéndose de Él y diciéndole, tu padre te abandonó. ¿De qué sirve? Él conoce de angustia. Lo mejor es ir y buscarlo y seguirlo. Si has tomado la decisión de decir, Señor, que no sea tu voluntad, sino mi voluntad, y comienzas con mentiras y terminas refugiándote en un lugar incorrecto, ¿qué debo de hacer? ¿Dónde comienzo? ¿En qué momento? ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que dice el Salmo 34, para terminar, el verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva, ¿a quiénes? A los contritos de espíritu. Ok, puede ser, y solo digo puede ser, que las decisiones que has tomado, alejadas de la voluntad de Dios, han dejado tu corazón roto. Solo puede ser. Y si tu corazón está roto, si tu corazón está hecho pedazos, porque confiaste en ti mismo y ahora te ves donde estás, date cuenta de esto. Dice el texto, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Está muy cerca el Señor. Esto sé, que Dios está por mí. Pero ¿qué tengo que hacer? Dice ahí, y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que vienen y se humillan delante de Él en arrepentimiento. Aquellos que con un espíritu quebrantado delante de Él. Dice, a ellos Dios los salva. Tenemos que regresar de nuevo en arrepentimiento a Él y decirle, Señor, dejé de confiar en ti. Necesito volver mi confianza a ti. Dejé mi temor a ti a un lado y comencé a temer las circunstancias. Y ya no quiero que sea así. Ven y díselo. Ven y habla con Él. Ven y confiésalo delante de Él. Y deja que Él te libre de todos tus temores, te libre de todas tus angustias. Puedas decir como David, he gustado y he visto y Dios es bueno. Puedas salir de aquí con el gozo de salvación y de libertad, sabiendo que aquellos que confían en Él son dichosos. Y puedes salir de aquí sabiendo, nada me falta, Señor. Nada le falta a los que te temen. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra en este día, Señor. Nos damos cuenta, Señor. Y nos encontramos en tu palabra, Señor. Nos conoces, sabes lo que somos, cómo somos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos. Eres tú, Dios, omnisciente, todo lo sabes, omnipresente, estás en este lugar, Señor, y omnipotente, poderoso para cambiar nuestra vida este día, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que necesitan de arrepentimiento, que tú traigas ese arrepentimiento. Señor, me imagino a David y lo difícil que pudo haber sido, e incluso haber luchado con la idea de fingirse loco y humillarse así. Señor, quizás aquí hay personas que se sienten así, Señor. Señor, quita vergüenza, quita la pena, Señor, y que cada uno de nosotros pueda venir delante de ti. Reconozcamos que nuestro corazón está roto y vengamos con quebranto de espíritu, Señor, a ti. Señor, queremos seguirte. Señor, queremos hacer tu voluntad.
sabiendo, Señor, que el que te teme es dichoso, que el que te teme, Señor, no le falta nada. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros. Conociendo nuestras circunstancias, Señor, permítenos a cada uno de nosotros hablar contigo, Señor, sabiendo que nos oyes y sabiendo que eres tú el que puede librarnos de todo temor y de toda angustia. Gracias por tu palabra en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.